¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Yo quiero compartirles el tema que tiene que ver con el valor de la Biblia. Y permítanme introducirme de la siguiente manera. Apílenlo si quieren al lado izquierdo de su mesa de estudio, pero coloque su propia Santa Biblia al lado derecho, ella sola, completamente sola allí, y con un amplio espacio entre ellos, por cuanto hay un abismo entre ella y los así llamados libros sagrados del Oriente. Abismo que separa a esta de los otros en forma total, sin esperanza y para siempre. Un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ninguna ciencia de pensamiento religioso. Esto lo dijo el erudito Montez Williams, un erudito en lenguas y en libros sagrados. El apóstol Pablo, para hablar del valor de la Biblia, le escribe a Timoteo en su segunda carta y le dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El valor de la Biblia. A la luz de este texto que acabo de leer, donde Pablo le escribe a Timoteo, podemos encontrar tres cosas que debemos valorar nosotros hoy en este tiempo. Tres cosas que debemos valorar. Número uno, valorar su alcance. Tenemos que valorar el alcance de la palabra de Dios. Versículo 15 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia tiene un alcance, y el alcance que tiene la Escritura, que Dios ha preservado por mucho tiempo, es un alcance de dos maneras. Es el alcance que le llamo yo el alcance inmediato. O sea, la Biblia está a la mano de todos los que están preparados para salvación. La Escritura, el mensaje de Dios, está al alcance de toda persona que está preparada para salvación. Dice el texto en el alcance inmediato: y que desde la niñez ha sabido las Escrituras. Está tan al alcance que hasta un niño lo puede entender. La Escritura siempre está al alcance, de tal manera que no hay una excusa para poder escuchar o conocer el mensaje de Dios. Y dice el texto, las Escrituras. Cuando en el Nuevo Testamento se refiere a las Escrituras, por lo regular, y en este caso, se refiere al Pentateuco del Antiguo Testamento. De eso podemos decir que Dios siempre ha preservado la Escritura para toda persona. Dios siempre se ha preocupado porque la Escritura tenga un alcance para que todos puedan conocer el mensaje de Dios. Por eso decimos que hoy en este tiempo tenemos que valorar su alcance, el valor de la Biblia. Valoremos su alcance inmediato. Hoy en este día, tú tienes la Escritura, la tienes por diversos medios, la tienes a través de tu celular, la tienes a través de tu tablet, la tienes a través de tu computadora, la tienes en el internet y la tienes de manera física. El alcance inmediato de la Escritura, tan así que hasta un niño puede aprenderla. Pero también el alcance para salvación.
El alcance para salvación. Dice el texto de la siguiente manera: te puede hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. El medio que Dios usa para salvación es la Biblia. Lo que estamos diciendo no es que al leer la Biblia por automático alguien es salvo, o por simplemente memorizar textos de la Biblia alguien es salvo, porque la misma Biblia dice que el diablo conoce las Escrituras y está condenado y le teme. Lo que estamos diciendo acá es que la Biblia tiene un alcance de salvación en el sentido de que la Biblia da el mensaje de Cristo Jesús. Apunta siempre a Cristo Jesús. Por eso, en Juan 5:39, Jesús dice a los que lo estaban confrontando, a los que se sabían la Biblia de memoria, a los que se sabían la Escritura de memoria, en la Nueva Versión Internacional lo reza de la siguiente manera: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. En Reina Valera dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero en Nueva Versión Internacional nos da la idea clara de que ellos pensaban que el simple hecho de leer la Biblia tenían vida eterna. Jesús les dice: ellas son las que dan testimonio de mí. El alcance de la salvación es que las Escrituras siempre nos van a hablar del Mesías, del puente, del sumo pontífice, del único sumo pontífice que es Cristo Jesús. Y hoy en este tiempo, queridos hermanos, es importante que valoremos la Escritura, que valoremos su alcance, el alcance inmediato, pero el alcance para salvación. Por eso también en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Nuestra fe en Cristo Jesús es por oír la palabra de Dios. Valoremos el alcance de la Biblia. Hoy tú tienes la Biblia. Hoy tú tienes la Escritura. Hoy tú tienes la palabra de Dios. Querido joven, a lo mejor tú estás hoy en tu casa. Jovencito, adolescente, estás en tu casa con tus papás escuchando este devocional. Valora que tus papás desde la niñez te están instruyendo en la palabra de Dios. Segundo valor. Valoremos su inspiración. Valoremos su inspiración. Dice el texto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la palabra clave es: toda la Escritura es inspirada. Y va a decir lo que puede hacer bajo esa inspiración divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso tenemos que valorar que la palabra de Dios no es inventada por el hombre como algunos dicen. No es que alguien se puso de acuerdo y entonces recopiló libros y según su conveniencia empezaron a escribir. No es así. La Biblia fue inspirada por Dios, por diferentes hombres en diferentes contextos, en diferentes situaciones, con diferente preparación, de diferentes épocas de tiempo, más de 400 años de discrepancia. El único que estuvo ahí presente cuando se estaba escribiendo cada libro de la Biblia era el Espíritu Santo dirigiendo y inspirando a los hombres de Dios. Por su inspiración, entonces, podemos pensar en dos cosas.
Número 1, su inspiración nos da seguridad. Nos sentimos seguros. Dios ha cuidado que la Biblia tenga una coherencia y una realidad histórica. Y eso nos da seguridad. Hay muchos libros sagrados. Y en nuestro contexto, en nuestra sociedad, podemos escuchar del libro del Mormón, un libro sagrado entre comillas, pero que se ha encontrado muchas incoherencias y muchos datos que no coinciden con la historia, monedas que no coinciden con la historia, lugares que no coinciden con la historia, y contiene muchos anacronismos, de tal manera que es un libro no confiable. Pero asimismo tenemos libros en el sánscrito que no coinciden con una realidad. Pero la Biblia, todos los datos que contiene son reales en el evento histórico. Tienen una coherencia histórica, tienen un hilo histórico. Esa es la inspiración de la Biblia, y esa inspiración nos hace tener seguridad. Estamos seguros en lo que creemos. Por eso el apóstol Pedro escribe de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. Y hoy en estos tiempos, queridos hermanos, donde se habla mucho de Dios me dijo, Dios me habló, yo lo vi de Dios, yo tuve un sueño, yo me lo imaginé, o viene el profeta, es muy importante regresar a la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a la Escritura, porque la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que nosotros podamos aprender de alguna persona es bueno, pero siempre debe estar a un lado de la palabra de Dios. Hoy en este tiempo es muy importante que tengamos cuidado, que muchas veces le damos más importancia a campañas de libros, a campañas de estudios escritos por una persona. Pero esos libros no son inspirados por Dios. La Biblia sí es inspirada por Dios. Y es buen tiempo para que nosotros nos sintamos seguros con la Escritura. Que nos sintamos seguros de lo que estamos leyendo y de lo que estamos creyendo. El mismo apóstol Pedro vuelve a decir ahí mismo, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estuvo cuidando todo lo que se estaba escribiendo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Hay una inspiración divina. Tenemos que valorar que la Biblia es inspirada por Dios, porque esa inspiración nos da seguridad. Podemos leer la Biblia con toda seguridad de que creemos en ella de una manera plenaria y verbal. Es decir, toda la Escritura nos alienta y nos da seguridad en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en el ejercicio de nuestro diario vivir. Pero también la inspiración de la Biblia nos da confianza, nos lleva a tener confianza, tener seguridad en la coherencia del texto histórico, nos ayuda a confiar que lo que está diciendo la Escritura es real, aún a pesar de los ataques que estamos teniendo socialmente e incluso de las experiencias que nosotros tenemos. La Biblia, por su contexto real,
nos ayuda a confiar plenamente en que todas las promesas de la Biblia son reales, son totalmente reales. Y aunque nos confundamos, aunque de repente haya filósofos, aunque de repente haya cuestionamientos, tenemos que creer en la Biblia, porque es absoluta. Y allí es donde está el mensaje inspirado por Dios. Es nuestra base de fe, es nuestra regla de fe. Y tenemos que confiar en eso. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas promesas. Pero la promesa más importante que nos debe de brindar tanta seguridad en el diario vivir es lo que nos recuerda Hechos 4:12, que dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia nos da una promesa muy importante. La vida tiene sentido. No venimos aquí por casualidad, no venimos aquí por evolución, no venimos por obra del Big Bang o cosas por el estilo. Venimos creados por Dios y Dios mismo manda un mensaje, y el mensaje de esperanza y el mensaje de confianza en este tiempo es que tenemos a Cristo Jesús, y es lo que dice Hechos. En ningún otro hay salvación. Es la promesa más importante que nosotros tenemos en este tiempo. La vida eterna a través de Cristo Jesús. A través de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Como cristianos, como hijos de Dios, no hay mayor promesa, no hay mayor confianza en que un día estaremos con Cristo Jesús. La vida es temporal. La vida aquí en la tierra es temporal, pero aparte es corta. Pero sabemos que tenemos una eternidad con Cristo Jesús. Y esa promesa es la más importante para nosotros. Tengamos confianza y tengamos seguridad, porque la Biblia es inspirada por Dios. Tercero, valorar su formación. Y cuando hablo de su formación, me refiero al asunto de su educación. Es decir, la Biblia nos educa. La Biblia, a través de la Biblia, a través de estudiar la Biblia, somos transformados por el poder del Espíritu Santo al estudiar la palabra de Dios. Y dice así: a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Valorar la formación que da la Escritura. El valorar la formación que da la Escritura nos lleva a dos cosas, mis queridos hermanos. Número uno, da una evidencia objetiva de su veracidad. Es decir, la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que toda persona, fíjense lo que les voy a decir, aun cuando no es cristiana, pero estudia la Biblia, es transformada. Y la Biblia y la transformación de una persona nos da evidencia de su total veracidad. Podemos dudar muchas veces incluso de su historicidad, podemos dudar incluso de su contexto histórico o de su coherencia o de los datos, aunque les afirmamos que son reales. Pero la evidencia más clara que tenemos hoy en este tiempo es la formación que da la Biblia, la transformación de una persona que recibió a Cristo en su corazón, verla diferente, cambiada, ver su vida cambiada. Eso es muy importante. Podemos ver un ejemplo en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La transformación de un hombre al encontrarse con Cristo Jesús. Déjame decirte que en este tiempo, cuando leemos la Biblia y encontramos el mensaje de salvación, hay transformación en vidas. Hemos visto
damos testimonio de personas que tenían un rumbo de vida perverso, que los llevaba a la destrucción, y al estudiar la Escritura y encontrarse con Cristo Jesús, han sido transformados. Y la transformación de cada persona nos da la evidencia de la total veracidad de la Biblia. La Biblia es veraz y nos da un ejemplo de transformación. Segundo, da un sentido de propósito a la vida humana. La formación de la Biblia le da un sentido de propósito a la vida terrenal. Es decir, tenemos un propósito para vivir, porque encontramos promesas, porque encontramos que no está todo terminado, porque encontramos la esperanza de que al compartir con alguien más la palabra de Dios, va a hacer la obra transformadora en sus vidas, porque encontramos esperanza en decir que algún día las personas pueden ser transformadas al llegar a Cristo Jesús, pero a través de la Escritura, como lo dice su palabra. Por eso en Lucas 5:10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Agarró a unas personas Jesús del vulgo, pescadores, y les dio sentido de propósito en la vida terrenal. Les dio otro nombre. A Simón le dio el nombre de Pedro. Le dio una nueva identidad. Le dijo: tú ahora serás pescador de hombres. Ahora compartirás el evangelio y serás un apóstol. Le dio sentido de propósito. Toda persona que lee la Escritura y se encuentra con Jesús, Dios le da un sentido de propósito a su vida. Le da un sentido de propósito a su vida. Y yo sé que hoy, tú que me estás escuchando, si has tenido un encuentro con Jesús, estoy seguro que tiene un sentido de propósito tu vida y tu relación con Dios. Por eso yo quiero concluir hoy en esta hora el valor de la Biblia. Debemos de valorar la Biblia porque la Biblia, por su alcance, valorarla por su inspiración, valorarla finalmente por su formación. Y concluyo. Número 1, hagamos un plan de estudio. Valoremos la Biblia y hagamos un plan de estudio para tener siempre el tiempo de estudiar la Biblia. Número 2, hagamos el esfuerzo por escuchar la predicación de la Biblia. Hagamos el esfuerzo por escuchar la predicación de la Biblia, donde se nos explique la Biblia, el texto de la Biblia. Que lean la Biblia. Y tercero, hagamos el esfuerzo por practicar todo lo aprendido de la Biblia. Hagamos el esfuerzo. No digo que es fácil, pero que hagamos el esfuerzo por practicar todo lo aprendido de la Biblia. Y de esa manera estaremos valorando la Biblia. Por eso el día de hoy les compartí el tema, el valor de la Biblia. Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor los proteja de todo mal.